La mayoría de drogas están cortadas con cafeína. Quédate para ver si te están estafando o peor aún, si te están envenenando. Vamos a usar la cromatografía de capa fina para averiguarlo y para los que lleguen al final, estad atentos porque hay algo gratis. Te prometo que este vídeo tiene que ver con la química. Un youtuber les ha dejado el coche a sus amigos para que salgan de fiesta, pero ayer alguno se pasó bebiendo y volvió en taxi a casa, por lo tanto no han traído todos los coches de vuelta. Al día siguiente el youtuber quiere saber cuántos coches hay en el garaje, pero hay un problema. El garaje, que está fuera de casa, tiene un tejado y no se pueden ver los coches que hay dentro o de qué marca son. Entonces se le ocurre una idea. Piensa que si hace una carrera podría saber de qué marca es cada uno en función de cuánto corre, y como todos los coches estarían fuera del garaje, ya sabría cuántos hay porque puede contarlos. Después llama a sus amigos para que saquen los coches del garaje, los pongan al máximo durante 30 segundos y frenen de golpe. Finalmente midieron la distancia que recorrió cada uno y se lo dijeron a su amigo por teléfono. De esta forma pudieron relacionar la marca del coche con la distancia recorrida. En química hacemos algo parecido. Ponemos una gota de sustancia desconocida en un papel especial y un disolvente lo transporta hasta una posición en específico. Después podemos identificar cuántos compuestos y cuáles son midiendo la distancia que han recorrido. La variable más importante en la cromatografía de capa fina es la polaridad de las moléculas. Estas pueden ser polares o apolares de la misma forma que un material puede ser magnético o no serlo. Aún así, hay imanes que son más fuertes que otros. Por ejemplo, este de neodimio es mucho más fuerte que este de ferrita. En la tabla periódica hay elementos que son más electronegativos que otros. Cuanto más electronegativo sea un átomo, más fuerte atraerá los electrones o la carga negativa en su dirección. Al atraer los electrones en un sentido, hay otra parte que se queda sin carga. Esta es la parte positiva. La separación de carga eléctrica hace que algunas moléculas sean polares. Como en los imanes, la parte negativa de una molécula atrae la positiva de otras moléculas, y las cargas de signos iguales se repelen. Cuanto mayor sea la polaridad, mayor será la fuerza con la que las moléculas se atraen. Estas interacciones definen algunas características físicas, como el punto de fusión y la solubilidad. Cuanto más polar sea un disolvente, se dice que tiene una mayor fuerza de elución. Esto significa que arrastra con mayor fuerza los compuestos que ponemos en la placa TLC. Luego lo explicaré mejor qué es esto de la fuerza con una analogía. La cromatografía de capa fina es una técnica que se usa en el laboratorio para separar mezclas de compuestos con diferente polaridad. Consta de tres componentes principales: la fase estacionaria, el disolvente y la molécula o compuestos que vas a separar. La fase estacionaria es una lámina con un compuesto poco reactivo y muy polar. Normalmente se usa gel de sílice con un poco de colorante fluorescente. Ya veréis para qué sirve cuando terminemos la croma. Bueno, esta mezcla de sílice y colorante se pone encima de placas de aluminio, cristal o plástico. Después se meten en un horno para que se queden pegadas y activarlas. Este papel de aluminio no es como el de casa. O sea, lo puedes doblar, lo puedes cortar, pero es mucho más gordo. ¿Y para qué sirve el gel de sílica? Básicamente es como un imán muy fuerte que frena la subida de los compuestos por el líquido. Este líquido es el disolvente que usamos y es lo más importante, lo que hace que todo funcione y que tengamos control sobre la situación. Cuando ponemos la placa en contacto con el disolvente, este sube por medio de la capilaridad. Es la misma razón por la que el agua sube por este tubo pequeñito o por la que cuando el papel toca el agua, esta sube. La pregunta más importante ahora es: ¿y qué disolvente usamos? ¿Polar? ¿No polar? ¿En el medio? Esta pregunta es bastante difícil de responder y normalmente lo hacemos por prueba y error hasta que encontramos un disolvente que funciona, uno con la fuerza de elución justa. Para entender la fuerza del disolvente nos podemos imaginar dos cubos. Cada cubo tiene una fricción diferente y los ponemos encima de una tabla. Al inclinar la tabla, los cubos se moverán en función de cuánto levantemos la tabla y cuál sea la fricción de estos cubos. Pero claro, si ponemos la tabla vertical, pues los dos cubos se van a caer. Esto sería el equivalente a poner un disolvente muy polar, como un ácido diluido. Y si no levantamos la tabla y la dejamos horizontal, pues los cubos no se van a mover. Esto sería el equivalente a usar un compuesto demasiado apolar, como el heptano. Cuando la inclinación es la correcta, el cubo que menos fricción tenga será el que más se mueva. Es decir, si ponemos dos compuestos con diferente polaridad y el disolvente es muy poco polar, no va a tener la fuerza suficiente para mover esos compuestos y se quedarán en el mismo sitio. Pero si nos pasamos de polar, este arrastra todos los compuestos hacia arriba, entonces no hay ninguna separación porque suben hasta la misma altura que suba el disolvente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Idealmente, en el laboratorio habrá un disolvente con la polaridad justa que necesitas para hacer tu elución. Pero como esto es muy caro, normalmente se compra un bote de disolvente polar
y otro de uno poco polar que sean miscibles, así los puedes mezclar en las proporciones que quieras y conseguir un disolvente con la polaridad deseada. Así es mucho más barato y fácil. Por último, tanto el material de la placa como el disolvente se escogen en función del compuesto que quieres separar. En este caso las sustancias son muy genéricas y nos vale con una placa de sílice y un poco de metanol. Lo más caro que vamos a utilizar es la cubeta cromatográfica. Este trozo de vidrio cuesta como 400 euros. Aunque se puede hacer limpiando bien un bote de mermelada y metiendo dentro papel de filtro, los resultados puede que sean menos reproducibles. Pero bueno, basta de chapa y vamos a ver cómo hacer una TLC para que no te vuelvan a timar. Primero se pone un papel de filtro dentro de la cubeta y se vierte medio centímetro de disolvente, en este caso metanol. Es importante tapar la cubeta antes de usarla para que dé tiempo al disolvente a evaporarse y saturar la atmósfera con su vapor. Mientras vamos a preparar la muestra que nos han traído. Esto podría ser una muestra cualquiera que traen a analizar a iLacket, una asociación que analiza sustancias ilegales de forma gratuita. Más sobre ellos al final del vídeo. Para esto supondremos que ha dado positivo en coca y queremos ver los cortes más comunes que tiene. Cogemos un poco de polvo y lo disolvemos con unas gotas de metanol. Agitamos para disolverlo y ya está listo para pincharlo en la placa. Esta la cortamos pensando en el tamaño que vamos a necesitar. Hacemos una línea recta para pinchar disoluciones de los cortes más comunes y la muestra para después comparar hasta qué altura llegan. De esta forma podemos saber cuánto corre cada coche por separado. Y después, al poner una gota de la muestra misteriosa, podemos saber si tiene alguno de esos cortes. Finalmente metemos la placa, cerramos la tapa y esperamos hasta que el disolvente suba a 1 centímetro del límite superior de la placa. Si antes no hemos cerrado la tapa, el disolvente se va a evaporar a la vez que sube por la placa. Esto podría hacer que el disolvente no suba de forma homogénea y que la croma vaya un poco más lenta. Yo voy a poner la luz ultravioleta en el tope para que quede mejor en el vídeo, pero de normal esto no se hace. En la izquierda he puesto los cortes más comunes con los que se suele cortar y en la derecha está la muestra. He ordenado los cortes del más polar al menos polar. ¿Veis cómo en la izquierda la mancha no sigue el ritmo del disolvente? Eso es porque el gel de sílice atrae más fuerte a la procaína que el metanol. Esta atracción va frenando la subida del compuesto. Por otra parte, el paracetamol sube mucho más rápido que la procaína porque es menos polar. Como sus interacciones con el gel de sílice son más débiles, se frena menos y puede subir más alto. Como con el garaje, no podemos saber lo que tiene el polvo a simple vista, pero al hacer una carrera vemos que esta mezcla contiene 3 cortes. En este caso, las manchas coinciden con la procaína, cafeína y paracetamol, que son cortes bastante comunes para la cocaína. El paracetamol no coincide del todo, pero ha sido culpa mía porque no he puesto bien las gotas. Se puede ver que no lo he hecho perfecto porque hay algunas manchas que son más oscuras que otras. En general, cuanta más cantidad pongas, más grande y oscura quedará la mancha. Por ejemplo, con el levamisol me he quedado muy corto. Aparte de que cada compuesto sube a una altura diferente, algunos tienen formas específicas. Y aunque me he pasado con la cantidad de procaína, siempre suele dejar como una estela. También puede afectar la humedad de la muestra porque el agua es un compuesto polar. En general, esta técnica es bastante segura mientras no te apuntes con la linterna directamente a la cara como estoy haciendo yo, o si respiras el gel de sílica o si estás respirando disolventes muy dañinos. No se han usado drogas ilegales al hacer este vídeo porque se vería la mancha de la cocaína a una altura parecida de la procaína, como en esta otra placa TLC. Simplemente he mezclado algunos medicamentos y ya está. También se puede ver cómo las muestras 9, 11 y 12, vendidas como anfetamina, contienen además cafeína. Por otra parte, las muestras 7 y 8 son catinonas sintéticas que tristemente se están vendiendo como MDMA. Para ser más precisos, se puede calcular el factor de retención dividiendo la altura hasta la que ha llegado la mancha entre la altura total que ha llegado el disolvente. Estas dos medidas se hacen desde la línea en la que se han pinchado los puntos. Así, obtenemos un número que no depende de las unidades y podemos comparar dos placas TLCs que no tengan la misma altura. Si dos RFs coinciden, damos como positivo en ese corte a la muestra que nos han traído. Esto solo lo podemos hacer porque casi siempre aparecen los mismos cortes, pero luego hay sustancias que tienen factores de retención muy parecidos. Por ejemplo, el CBD y el THC sí que se pueden separar por cromatografía, pero hay que escoger muy bien el disolvente y aún así es difícil conseguir una separación total y casi siempre hay algo de superposición entre las manchas. Una estrategia para diferenciar compuestos con un RF muy parecido es jugar con la polaridad del disolvente. De esta forma se puede conseguir separar uno más o que el otro quede un poco más abajo, pero vamos, que si son muy parecidos es difícil separarlos al 100%. Por cierto, las manchas que se ven no son realmente manchas, sino que no podemos ver el colorante fluorescente que ponen en el gel de sílice. O sea que los cortes no dejan pasar la luz y no se refleja el color fluorescente. Muchas gracias a la gente de iLacket por dejarme grabar este vídeo en sus instalaciones. Si vivís en Euskadi, hay puntos de recogida de muestras en Bilbao y Donosti, que son totalmente gratuitos y anónimos. La sede está en Vitoria, donde se ha grabado este vídeo, y abren todos los viernes a la tarde un punto de análisis. Para analizarla se usa esta técnica, entre otras. Para más info os dejaré sus redes sociales abajo.